Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Les saludamos con gran gusto en su programa La Urna, una producción del Instituto Electoral de Coahuila. Le queremos invitar también a que se comunique con nosotros a través de nuestras redes sociales. Cualquier duda, comentario o bien una sugerencia lo puede hacer a través de Twitter, en donde nos va a encontrar como @laurna_IEC. Mientras que en Facebook nos va a encontrar como laurna.programa radiofónico del IEC. En esta ocasión, el consejero electoral Gustavo Alberto Espinosa Padrón nos presenta una muy interesante entrevista. Vamos con usted, consejero. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Gracias, Guillermo. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este programa La Urna, un programa radiofónico del Instituto Electoral de Coahuila. Yo soy Gustavo Espinosa, consejero electoral del Instituto Electoral de Coahuila, y en esta ocasión contamos con la presencia de un buen amigo, Carlos González Martínez, quien es especialista con más de 20 años de experiencia electoral, ha desempeñado cargos de alta responsabilidad en el Instituto Nacional Electoral, en el Tribunal del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía Especializada de Atención de Delitos Electorales, las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Actualmente es profesor investigador, consultor independiente y presidente del Instituto para la Democracia de Proximidad. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, querido Gustavo. Un gran placer estar en este programa del Instituto y poder llegar a todas y todos quienes nos escuchan por su transmisión. Gracias. Pues bien, para dar inicio a esta charla, en donde abordaremos el tema de sociedad civil organizada. Y para empezar con esta plática, me gustaría que nos comentaras en relación al último proceso electoral de 2018, en donde tuvimos las elecciones pues más significativas y las más grandes, así fueron catalogadas las del proceso del 2018. ¿Consideras que podemos afirmar que hoy México es un país con mayor educación cívica, o cómo podríamos medir la madurez que tiene el país en este sentido? Bueno, pues es un gran tema el que acabas de comentar y quisiera ir diseccionándolo en 2 o 3 ideas básicas, ¿no? La primera es que yo creo que sí es la elección del año pasado una muestra de el conocimiento y el aprecio que todos y todas en este país, quienes votamos, tenemos por el propio voto. Eso no quiere decir necesariamente que exprese una cultura cívica democrática vigorosa. El voto y las elecciones son una pieza fundamental para la democracia, que es un sistema de toma de decisiones basado en ciertos valores. Sí, sin duda, el voto y las elecciones son muy importantes, pero no son suficientes con que haya elecciones para que haya democracia. Hay países donde no hay democracia y sí hay elecciones. Nuestro propio país, sin que fuera tampoco una dictadura ni mucho menos, está claro que las elecciones de la segunda mitad del siglo pasado pues no fueron elecciones que necesariamente representaran el ejercicio y la vitalidad de un sistema democrático. En los 70s, el presidente José López Portillo fue el único candidato presentado por varios partidos y ganó la presidencia con más del 90% supuestamente de los votos. Sí había elecciones, pero esa presencia de lo electoral no necesariamente hablaba de la democracia como un orden de gobierno más extenso basado en la participación de la gente con derechos. Sí es cierto, el voto se manifestó de manera muy importante. El voto de julio del año pasado, por ejemplo, ha puesto en una nueva dinámica, en un nuevo contexto al sistema de partidos. El partido ahora gobernante, según sus propios postulados, no surgió siendo un partido propiamente dicho, sino un movimiento, que es una cosa diferente. Los 3 partidos que habían regido hasta este momento las elecciones en México, porque obtenían los votos mayoritarios, los 3 están en un proceso de crisis y de renovación muy importante. Uno de ellos incluso estuvo a punto de perder el registro. Entonces sí hubo un zarandeo del sistema de partidos que reclama transformarlo. De ese tamaño es el asunto. Sí fue importante el voto, entonces. Desde luego las relaciones entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo, los estados, todo tiene que revisarse.
a la luz del voto. Y sí, por tanto, manifestó la elección del año pasado una gran potencia del voto. Eso no necesariamente te está expresando que hay una cultura cívica democrática. La hay en un solo componente, que eso queda claro el año pasado, en la importancia y en el reconocimiento que se le da al voto dentro de esa cultura cívica. Manifiesta que así podemos estar muy enojados, muy desconfiados, con muchas ganas de mandar muy lejos al sistema de partidos. Si lo queremos hacer, lo haremos a través del voto. Y eso sí es parte, digamos, de una expresión de cultura cívica que hay que reconocer y valorar en sus términos. Precisamente, lo comentas, hay una crisis que están viviendo actualmente los partidos después de los resultados del 2018. Sin embargo, este mecanismo a través de los partidos políticos ha sido la forma de participación tradicional, lo más importante en la historia de nuestro país. Y es aquí donde se vuelve trascendente tocar el tema específicamente de la sociedad civil organizada. Y como lo comentábamos al inicio, existe un debate en las últimas semanas sobre cómo es que se ha venido desarrollando esta sociedad civil organizada, ¿no? ¿Consideras, Carlos, que existen actualmente las condiciones para que se dé el desarrollo, para que continúe el fortalecimiento de la sociedad civil organizada, o es que estamos viviendo tiempos en los que, por el contrario, se está debilitando esta forma de participación a través de la ciudadanía de forma directa? ¿Cuáles son los retos que se enfrentan desde la sociedad civil en este sentido? Yo creo que hay una coyuntura, solemos decir así, en México muy, muy particular ahora. Hay signos esperanzadores y signos preocupantes, sin lugar a duda. ¿Dónde están los signos preocupantes hacia el papel, el aprecio y la posibilidad de acción, de incidencia de la sociedad civil organizada? Lo está básicamente, hay que decirlo con mucha pena, por lo menos para mí, en el discurso del gobierno federal. Y concretamente en el discurso del presidente de la República, que se ha dirigido hacia algunas expresiones de la sociedad civil organizada, digamos de las organizaciones no gubernamentales, ha sido expresamente hacia ellas, de manera no solo despectiva, sino de una forma que no permite vislumbrar nada bueno respecto de la percepción del papel de estas organizaciones. Ahí están fundamentalmente, me parece, los factores de riesgo o de alerta en ese discurso, que esperemos no tome la forma de acciones radicales en contra de la sociedad civil organizada. Esa es la parte, digamos, de preocupación. La parte de esperanza, ¿cuál es? Pues justamente lo que estábamos hablando hace un momento. Lo digo también de manera muy respetuosa y sin ninguna tinte partidista, ni mucho menos. Yo sostengo que los votos con los que ganó el presidente de la República y su partido fueron votos para Andrés Manuel López Obrador, pero no son votos de Andrés Manuel López Obrador. Eso ocurre en las democracias y no deberíamos dejar o permitir que no ocurra en nuestro país. ¿A qué me estoy refiriendo? Desde luego fueron votos que le dieron una legitimidad increíble a este gobierno y que incluso se están expresando en índices de aprobación impresionantes de 70-80%. Qué bueno, qué maravilla, qué buena noticia que nuestro gobierno tenga ese apoyo popular. Desde luego fueron para él, pero no son cheques en blanco, son boletas cruzadas con una marca de convicción, y en esa marca de convicción lo que hay es la voluntad de las personas, una voluntad absolutamente mayoritaria por producir un cambio radical, no solo en los programas de gobierno, sino lo sustantivo, que tiene que ver con la percepción del poder público y la percepción de lo que las personas tienen como relación con ese poder público, que en síntesis consagra lo que el artículo 39 de la Constitución señala. Nosotros ponemos al gobierno, nosotros podemos quitarlo, nosotros podemos cambiarlo. Ese ánimo creo que es un ánimo por lo demás favorable y factible para que la sociedad civil se organice y construya una nueva manera de relacionarse con el poder público. Se trata de que todas las personas y sus organizaciones nos apropiemos del espacio público de la democracia, es decir, donde se debaten los problemas y donde se definen las políticas públicas que deben resolverlos. Y precisamente hablando del espacio público y la manera en que el ciudadano concibe y que a partir de ahí es que define la forma en que participa en ese espacio público, ¿qué consideras entonces que desde la parte de las autoridades locales electorales, que como sabemos, pues tienen bajo su responsabilidad
la educación cívica, según lo plasmado en las propias normas. ¿Qué debería de hacerse desde estos órganos electorales para poder influir en materia de educación cívica y poder transformar la concepción que tiene el ciudadano sobre el espacio público y, por ende, la participación que se da dentro de este espacio público? Hablando específicamente de los institutos electorales locales y en el caso de Coahuila del instituto de la entidad. Es educación cívica y es participación ciudadana, número uno. Número dos, el papel es uno sustantivo que lo voy a decir en una nuez para no extenderme. Se trata de dejar de verse a sí mismos en los institutos locales como solo un órgano administrativo. Sí son eso, pero además de ser eso, son órganos constitucionales autónomos garantes de derechos fundamentales y humanos de la ciudadanía. Si lo enfocas así, dejas de ser una oficina de gobierno o pública y te conviertes en un órgano del Estado mexicano que debe expandir todas sus facultades para garantizar un derecho. Y entonces el tema de la educación cívica se vuelve un tema consustancial a toda la actividad institucional. Entonces yo creo que ese es el pilar fundamental, no creer que la educación cívica que hacen los institutos es solamente dar clases de democracia, entregar cuadernitos, sino que toda su actividad tiene que ver justamente con la posibilidad de que las personas ejerzan sus derechos político-electorales. Y trabajar en esta parte del ejercicio de los derechos, pues es sin duda indispensable el trabajo directo con la sociedad civil. Ha llegado la hora de hacer un pequeño corte, regresamos en un momento. Si me permites, Carlos, regresamos con esto justamente, cómo desarrollar competencias de la sociedad civil para que puedan incidir en la vida pública del lugar en donde se desarrollan. La urna. Bien, estamos de vuelta, le recordamos, este es el programa radiofónico La Urna del Instituto Electoral de Coahuila. Platicábamos antes del corte, Carlos, de las tareas que tienen que realizar los órganos locales electorales en materia de educación cívica y de participación ciudadana. Cómo poder desarrollar competencias y que no quede solamente en lo que tú decías ahorita, de organizar foros, dar clases de democracia, sino realmente desarrollar competencias de los ciudadanos o de la sociedad civil organizada que tenga por objetivo una verdadera incidencia dentro del espacio público. Primero, el propio término de sociedad civil organizada, me gustaría desmenuzarlo un poco con nuestro auditorio. La idea de sociedad civil se refiere o nace con la pretensión, la necesidad de distinguir en la sociedad todo aquello que no ocupa el Estado. La sociedad política, donde están los partidos, donde están las instituciones, los gobiernos, los congresos, la policía, el ejército, etcétera, etcétera. Esa sociedad política no ocupa todos los espacios de la vida social. Hay espacios de la vida social que no necesariamente están metidos en la esfera del Estado. Bueno, por ejemplo, las asociaciones de padres de familia, las asociaciones de ecologistas, todo eso es sociedad civil, ¿no? Y actúa. Cuando se organiza, entonces la sociedad civil no solamente se expresa de manera natural por fuera del Estado, sino se manifiesta y vive de manera expresa y deliberada por fuera del Estado, pero para influir en el Estado, o sea, en las decisiones públicas. Yo diría, de entrada, a propósito de la construcción de competencias, cuando esa sociedad civil se organiza ya genera competencias. La propia autoridad electoral puede contribuir a la construcción de esas competencias, acompañando a esa sociedad civil natural, como digo, flexible, sin organizarse, a identificar sus problemas y propiamente a organizarse. ¿Por qué? ¿Qué acaso estas autoridades no deberían solamente poner urnas cada 3 años y luego irse a hacer nada? No, justamente no. La función, por eso decía yo, la misión de estos órganos garantes de derechos es precisamente acompañar a la ciudadanía en el ejercicio de esos derechos que pasan por votar, obvio, pero no se quedan ahí, tienen que ir hacia gobernar a los gobiernos, digamos. Por eso, la Estrategia Nacional de Cultura Cívica que comparten los institutos locales y el Instituto Nacional tiene 3 ejes: verdad, diálogo y exigencia.
Yo creo que esas tres competencias, hablar con la verdad, dialogar y exigir, es lo que la autoridad electoral, que ya ahora tiene una estrategia nacional para ello, puede aportar a la sociedad civil organizada, que siempre debe ser tratada con respeto a su autonomía y a su independencia. A propósito de esta parte que comentas de la exigencia, la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Coahuila data del año 2001 y no ha habido una reforma. La última fue del 2008, si no estoy mal, no recuerdo, 2008. Y los mecanismos que contempla son el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, la consulta popular, la colaboración comunitaria, la audiencia pública. ¿Qué otros mecanismos de participación? Bueno, en principio, si consideras necesario que los mecanismos de participación formen parte o estén establecidos en una norma, y si es así, ¿qué otros mecanismos consideras que deban de contemplarse dentro de esta ley de participación ciudadana? No solamente es necesario, es indispensable que la ley reconozca, integre, regule, eficiente el uso de mecanismos de participación directa o ciudadana o propiamente participativa, valga la redundancia, en el sistema político mexicano y en los sistemas políticos estatales. Si queremos hacer una democracia, ¿por qué? Porque la democracia sigue siendo, aunque haya cambiado mucho en los 2000 y pico de años que tiene desde que se inventó el concepto y su práctica, ha cambiado mucho, desde luego. Antes no votaban ni los extranjeros, ni los pobres, ni los iletrados, ni las mujeres. Ahora es universal, o no participaban. Bueno, habrá cambiado mucho, pero sigue siendo el gobierno del pueblo y para el pueblo, el gobierno del pueblo, demos Kratos, o sea, ahí no hay discusión. Y el gobierno del pueblo hoy, en las sociedades contemporáneas, donde la gente se comunica, incluso por vías digitales, de manera continua, o electrónicas, para identificar, resolver, conocer, difundir los asuntos y querer opinar sobre ellos, la democracia contemporánea, ya el cajón del voto le queda chico. Se necesita, ahora sí que se necesita necesariamente, que haya mecanismos para que las decisiones se consensen, se aprueben, se nutran de la participación de la gente, o sea, de la ciudadanía. Entonces, es indispensable, si queremos avanzar de un sistema como el nuestro, un sistema de gobernanza que en todo el mundo supone el gobierno más la ciudadanía. ¿Serán suficientes estos instrumentos? No, yo creo que hacen falta algunos muy importantes. Desde luego el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, la consulta popular, la colaboración comunitaria y la audiencia pública son instrumentos válidos, pero fíjate que todos esos son instrumentos que buscan validar decisiones de la autoridad. Es necesario generar procedimientos que busquen que las personas participen en la toma de decisiones de la autoridad, excepto la iniciativa popular que está ahí, que quiere decir que la gente puede proponer una ley. Todo lo demás es para validar decisiones que la autoridad de todas maneras va a tomar. Creo que se necesitan mecanismos en donde la gente pueda participar, proponer o incluso tomar decisiones, obviamente de la mano del gobierno formalmente ilegal, constitucionalmente constituido, pero que permita eso. Por ejemplo, en los presupuestos participativos. El presupuesto participativo es un instrumento que en el mundo se reconoce como una muy buena práctica. Hay más de 40 países y centenares de ciudades que en el mundo lo ejercen. ¿En qué consiste? En que parte del presupuesto público que va a ejercer la autoridad, nadie le va a quitar esa potestad, nadie va a pedir más dinero, no. Del presupuesto que ya está y con la autoridad que debe ejercerlo, una parte, no todo, obviamente, se pone a consideración de las personas involucradas mediante distintos mecanismos, pero en pocas palabras así. Oigan, yo tengo este dinero, ¿qué hacemos con él? En función de las necesidades de la propia comunidad. Tú puedes hacer que la gente diga, como en la Ciudad de México, hay 1,000 millones de pesos que todos los años se consultan, en más de 1,812 proyectos específicos para regiones pequeñas de la Ciudad de México. Y la gente va y propone y luego se registran y en una elección la gente decide qué proyecto, ¿no? En principio sí, eso así debería de ser. Tiene algunos problemas, pero así debería de ser. En otros lados es al revés. El gobierno dice, oigan, pues nomás me alcanza o para el parque o para la escuela o para el deportivo. Y la gente ya no es que proponga
parques, escuelas o deportivos, sino que opta entre esas posibilidades de ejercer el presupuesto. Esto es una manera de hacer que la gente no solo valide, sino construya una decisión, y a mí me parece muy importante. Y finalmente, qué bien que está la consulta popular, debe estar por norma constitucional, porque ya existe en la Federación. Pero esas consultas populares solo se pueden hacer cuando hay elecciones. Está bien, pero nos hace falta la consulta ciudadana, que es una consulta que se puede hacer aunque no haya elecciones y que la puede pedir la propia ciudadanía o el gobierno o el Congreso o las autoridades, digamos, municipales. Esas dos figuras creo yo que nutrirían y fortalecerían mucho a los actuales mecanismos de la ley local. Bueno, y pensando en este proceso que hablábamos, en principio, fortalecer educación cívica, desarrollo de competencias de la sociedad civil y establecer o implementar dentro de la norma mecanismos de participación en donde el ciudadano pueda tomar decisiones o influir en las decisiones que se toman desde el gobierno. ¿Cuáles son los mecanismos que consideras que tendríamos que tener en primera instancia en esta ley de participación ciudadana? Bueno, yo creo, como acabo de decir, que valdría la pena incluir estos dos, digamos, territorializados o coahuilanizados, ¿no? Porque la realidad del Estado, la estructura del gobierno, la estructura del presupuesto, las necesidades públicas son diferentes en cada Estado, casi incluso me atrevería a decir en cada región del Estado, ¿no? Una ley estatal de participación ciudadana creo que debiese incluir por lo menos la consulta ciudadana, que es más continua, y el presupuesto participativo. También sugeriría, no conozco el detalle, revisar con todo cuidado los requisitos que plantea cada uno de estos mecanismos, los que ya están y los que se pudieran incluir, y la forma en cómo el uso de esos requisitos pueda hacerse vinculatorio, porque esto es clave. Y también, bueno, si ya lo pusiste en la ley y haces un plebiscito y resulta que gana la opción en contra de la propuesta del gobierno y el gobierno dice, bueno, pues sí, está padre su plebiscito, pero yo hago lo que quiera, pues entonces tampoco tiene sentido, no un sentido democrático. Si no es así una sugerencia, no es un llamado a misa, como suele decirse, que sea algo que vincule, que obligue a la autoridad. Creo que eso es fundamental y abono también esta idea. Justo lo que acabas tú de comentar es mi propuesta del concepto de construcción de ciudadanía. Ya no solo basta con la educación cívica, educar para la democracia, sino necesitamos construir ciudadanía. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que seguimos necesitando educar para la democracia, no hay ninguna duda. Formación en valores, formación de competencias cívicas, todo eso es necesario, pero eso es ya nada más el primer paso. El segundo paso o el segundo nivel es la reforma de las leyes y las instituciones para que efectivamente esa ciudadanía ya formada pueda expresarse de forma práctica, concreta e incidir sobre los procesos políticos y las decisiones públicas. Entonces es educación cívica más reforma legal e institucional. Y el último, tercer elemento fundamental, sin el cual los otros dos no funcionan para nada, es el de la exigencia, y la exigencia concretamente de autoridades responsables. Sí, formar ciudadanía, pero también reformar las leyes para que esa ciudadanía se exprese, incide y garantizar mediante la exigencia el cumplimiento de las autoridades, de su papel, de sus funciones y de lo que mandate la ley y la Constitución en materia de participación ciudadana. Pues el tiempo en radio parece que corre más rápido de lo normal. Cada uno de los temas que hemos abordado nos da para hacer una emisión del programa de La Urna. Sin embargo, pues el tiempo se ha agotado. Entonces, ¿algún mensaje final que quieras brindarnos a todos que nos escuchan a través de este programa de La Urna? Pues sí, mira, quisiera hacer el mensaje que está contenido en un libro colectivo que tuve la oportunidad de coordinar, que imprimió y distribuye Ediciones Silio, y que lleva por título Voto, luego exijo. Es un libro de 14 textos sobre qué pasó en México después de las elecciones del año pasado desde el punto de vista de la cultura cívica, de la cultura democrática. Y ese es el mensaje que yo quisiera fijar, que es casi un hashtag, voto, luego exijo. ¿Qué quiere decir?
que en una democracia es muy importante votar, que carambas, es casi lo más importante, pero en ese casi caben muchas cosas muy importantes, entre ellas la exigencia, que nuestro voto constituya gobiernos legítimos y que nuestra actitud, nuestra responsabilidad y nuestra participación gobierne a esos gobiernos legítimos mediante la ley, las propuestas y la exigencia. Yo creo que este momento en México es muy claro para decir, en una democracia es una razón necesaria el voto, pero no suficiente. La razón suficiente es la participación ciudadana. Pues agradecemos el espacio que nos ha concedido Carlos González, presidente del Instituto para la Democracia de Proximidad, y es así como concluimos una emisión más de La Urna, un programa del Instituto Electoral de Coahuila. Hasta la próxima. Muchas gracias. Y esto ha sido todo el día de hoy aquí en su programa La Urna. Nos escuchamos el próximo lunes a esta misma hora y en esta misma radiodifusora. Pásenla muy bien. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.